Deuteronomio capítulo 17. En este capítulo se nos hablan las leyes referentes a los gobernantes de Israel. En el capítulo anterior ya se mencionó el tener jueces justos y aquí se hablan algunas leyes que los gobernantes o jueces de Israel deberían tomar en cuenta. De los versículos 1 al 5 se nos hablan de ofensas religiosas. Esto estaba en la ley de Israel. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios ordenó en esta ley que nadie podía traer a él un sacrificio en el cual haya falta o alguna cosa mala. Eso era abominación a Jehová. Los jueces tenían la orden de asegurarse que cualquiera que haya ido tras la idolatría también sería investigado y si se le encuentra culpable sería ejecutado. Así que cuidaban todas las ofensas religiosas, ni que trajeran un animal que no fuera sin defecto y que tampoco alguien fuera tras la idolatría de otros dioses. Esto era una pena de muerte. De los versos del 6 al 7 nos da el estándar para estos crímenes capitales. Es decir, no nada más porque alguien dijera fulano ya pecó con idolatría o fulano ya trajo un animal. No era así. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. O sea, nunca debía haber pena capital, pena de muerte, a menos que hubiera evidencia de 2 fuentes independientes o 3. De hecho, en primera de Timoteo 5:19 también nos dice el apóstol Pablo que por boca de 2 o 3 testigos. No debemos dejarnos llevar por un chisme. Siempre debe haber 2 o 3 testigos. Esa es la regla de Dios en el Antiguo Testamento y todavía está vigente. Que podamos siempre confirmar las versiones y no dejarnos llevar por gente chismosa. Dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Es decir, no nada más iban a acusar a alguien, ellos iban a ser los primeros en tomar la piedra y matar a esa persona. Hoy en día se dice que hoy la gente tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Bueno, en la ley no era así. Si tú estás acusando a alguien, tienes que testificar y 2, si se encuentra culpable, tienes tú que empezar ese juicio con la primera piedra. De los versículos del 8 al 13 se nos habla de que hay una provisión para los tribunales superiores. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, dice el texto. O sea, si los jueces locales no podían resolver un asunto porque era muy difícil, entonces lo traían a los sacerdotes y levitas, los que tenían más conocimiento de la palabra de Dios. Y finalmente, la última parte de este capítulo se habla de las leyes relativas a los reyes. El pueblo de Israel no tenía rey, de hecho Dios está estableciendo jueces, pero proféticamente Moisés, y Dios le da esta palabra a Moisés, porque en el futuro ellos pedirían rey. Esto se escribió 400 años de que el pueblo de Israel pidiera rey. Y Dios, ya adelantándose a eso, de los versos 14 al 20, le da 3 mandatos para el rey que ellos escojan. Obviamente debería ser israelita, no un extranjero, pero le da 3 mandatos. Él no aumentará para sí caballos, es decir, que no debe confiar indebidamente en el poder militar. 2, no tomará para sí muchas mujeres. El rey de Israel no debe poner énfasis en el placer y en el estatus personal. Y 3, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Así que el rey no era para enriquecerse. Y además le da esta orden. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. El original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Así que un rey se convertía en un escriba, que era un escriba el que copiaba fielmente la ley a otro libro. Acordémonos que no había imprentas, no había copiadoras, no había nada de eso, así que a mano la escribían y esta era una regla, una ley para el rey.
tenía que escribir toda la ley y traer ese libro, repetirlo y obedecerlo. Y dice, termina ahí el texto, para que no se eleve su corazón. Esos eran los requisitos y las leyes para un rey.